Bienvenidos a la clase de presentación de Construcciones 1 del Plan de Estudio 2018. Le vamos a mostrar en esta presentación los lineamientos generales para poder cursar y regularizar la materia. También queremos aclarar desde el principio que esta presentación fue preparada para la modalidad presencial. Debido a las circunstancias de público conocimiento y de aislamiento obligatorio, queremos aclarar que fueron suspendidas todas las actividades de campo previstas para los trabajos prácticos y todas las entregas físicas de planos. Este es el listado de docentes de los que conformamos la Cátedra de Construcciones 1. Todos nosotros vamos a estar acompañándolos durante el cursado, tanto en las clases teóricas como en las tardes de trabajos prácticos. La diferencia en color de la lista significa que los que están en color rojo van a desarrollar algunos de los temas teóricos, pero también los van a acompañar durante los trabajos prácticos. El resto del listado los vamos a acompañar solamente en el resto de los temas teóricos para completar el programa. Para regularizar la materia van a tener que cumplir con estos 4 puntos del listado, es decir, van a tener que asistir por lo menos al 80% de las clases previstas en el cronograma, van a tener que presentar el 100% de los trabajos prácticos en término, es decir, dentro de las fechas establecidas por la cátedra, y de esos trabajos prácticos el 80% van a tener que estar aprobados. Y además van a tener que presentarse a rendir los 2 parciales obligatorios de la materia. Y para aprobarlos van a tener que sacar en cada uno de ellos como mínimo 65 puntos. Esta materia no tiene un régimen de promoción, por lo tanto, quienes cumplan con los requisitos listados anteriormente van a quedar en condición de regular y para poder aprobar la materia van a tener que presentarse a rendir en una mesa examinadora final. La modalidad de los trabajos prácticos es grupal. Van a tener que formar grupos de como mínimo 6 integrantes y como máximo de 8 integrantes. No se va a admitir la conformación de grupos de 5 o 4 alumnos o de 9, 10 o más integrantes. Todos los trabajos prácticos tienen una instancia de recuperatorio en el caso de que saquen como nota un bajo nivel. Eso va a ser dentro de, como máximo, los 14 días posteriores a la fecha de haber recibido la nota de bajo nivel que eventualmente saquen en alguno de los trabajos prácticos. Todos los trabajos prácticos que ustedes entreguen, tanto en la modalidad de recuperatorio como en la primera instancia, si los entregan fuera de la fecha establecida por la cátedra, van a ser considerados como fuera de término y tendrán automáticamente una nota de bajo nivel y sin la posibilidad de recuperarlo. Este es el listado de los tipos de trabajos prácticos que van a desarrollar durante el cursado. Van a tener los trabajos prácticos tradicionales, que son del 1 al 3, que tendrán la modalidad de esquicio o de trabajo práctico tradicional. Posteriormente van a tener un trabajo práctico final integrador, el cual se va a trabajar en coordinación con los talleres. Además, van a desarrollar un informe de obra que en posteriores imágenes les vamos a explicar cómo hacerlo. Y finalmente también son trabajos prácticos las evaluaciones parciales, que son 2 en el año. Como nota aclaratoria les podemos decir que los trabajos prácticos podrán ser adaptados a los requerimientos de los talleres para el trabajo en horizontal. La presentación de los trabajos prácticos será en soporte de papel opaco o copia heliográfica. El tamaño o formato mínimo de las láminas será de tamaño A4 o módulo superior.
Cuando la lámina supera el tamaño de formato A4, se debe plegar hasta ese tamaño. La representación será del tipo técnica utilizando el programa AutoCAD o algún otro que ustedes manejen, pero solamente si hay dominio del manejo de la herramienta. Todos los detalles tecnológicos que les solicitamos van a tener que ser realizados a mano y todas las láminas en su margen inferior derecho deberá contener el rótulo de la materia. Este es el rótulo que proponemos para construcciones. En la imagen superior está el modelo del mismo con la información que debe contener, es decir, el nombre de la materia, el número de grupo que se les va a asignar, los integrantes, el número de trabajo práctico, el tema desarrollado en cada lámina, la escala de dibujo y la fecha. Y en la imagen inferior están las dimensiones que debe tener el rótulo. Los trabajos prácticos que vamos a desarrollar son los siguientes. El número 1, donde el tema es replanteo de fundaciones y muros, más un trabajo de campo de replanteo. El trabajo práctico número 2 es un esquicio sobre los temas fundaciones, pisos, muros, antepechos y dinteles. El trabajo práctico número 3, también con la modalidad de esquicio, va a tratar el tema de escaleras. Y por último, el trabajo práctico integrador que lo van a desarrollar en conjunto con los distintos talleres que estén cursando, donde incluiremos los temas de carpinterías, núcleos húmedos, cubiertas y cualquier otra inquietud que planteen los talleres. Como nota de aclaración, vamos a adelantarles que los prácticos que detectemos que estén copiados tendrán automáticamente la nota de insuficiente. A través de los distintos trabajos prácticos se van a ir desarrollando y resolviendo los distintos nudos tecnológicos que no son otra cosa que los encuentros entre los elementos constructivos de cerramiento y los distintos niveles de construcción. Vamos a ir en una secuencia de abajo hacia arriba, en una secuencia constructiva lógica, en la que vamos a partir desde el nudo 1, siguiendo por el nudo 2 y terminando con el nudo 3. En el nudo 1 vamos a resolver tecnológicamente el encuentro de los pisos a nivel de suelo natural con las fundaciones y el inicio de la mampostería. En el nudo número 2, ustedes van a resolver el encuentro de los entrepisos con la mampostería de cierre, más todos los elementos tecnológicos que eso conlleva. Y finalmente, en el nudo número 3, se van a resolver los encuentros entre el techo y esa misma mampostería perimetral de cerramiento. Con la salvedad de que aquí van a poder tener alguna de estas dos situaciones de techo, techos planos o techos inclinados. El informe de obra es otro de los prácticos que van a desarrollar y consiste en visitar una obra donde van a tener la asistencia docente en esa visita, van a tener la guía del docente y en la cual en esta visita ustedes van a observar los distintos procesos constructivos, van a tomar notas, van a sacar fotos, van a probablemente hacerle preguntas a los obreros o a los otros docentes y con toda esa información ustedes van a elaborar un informe en el cual van a emitir un juicio de valor. Van a volcar toda esa información en una carpeta y lo van a entregar, como el nombre lo dice, a modo de informe final. Las evaluaciones parciales, como ya saben, son 2 a lo largo del año. Se deben aprobar cada una con un puntaje mínimo de 65 puntos para poder regularizar. Estas 2 evaluaciones parciales no se promedian entre sí, pero si ustedes salen mal
en alguna de ellas, no en las dos juntas, tienen también un recuperatorio, una única fecha de recuperatorio para los que salgan mal tanto en el primero como en el segundo parcial. El contacto, una de las vías de contacto que vamos a tener durante el año es a través de Facebook con este nombre, esta dirección, y a partir de allí serán derivados mediante alguna información fehaciente desde la cátedra hacia algunas de las plataformas de internet que estamos desarrollando. Vamos a ver algunos aspectos de la documentación técnica que nosotros vamos a empezar a exigir para que ustedes hagan la entrega de los trabajos prácticos, por lo menos con un mínimo de calidad técnica. En esta serie de imágenes nos vamos a referir a los formatos y al plegado de los planos, es decir, a sus tamaños y la forma de doblar correctamente los mismos. Los tamaños de las láminas están reglamentados en una norma IRAM que nos muestra cuál es el tamaño mínimo, que es el formato A4, pasando por los formatos o tamaños intermedios hasta llegar al formato máximo de tamaño, que es el formato A0. Este es el módulo mínimo, o sea, el tamaño o formato A4. A partir de este módulo, las láminas van a ir creciendo en su tamaño, tanto en el ancho como en el alto, respetando este tamaño de módulo repetitivo. En esta imagen vemos cómo, por ejemplo, una lámina de formato A1 va a quedar plegada hasta la dimensión mínima, que es la del formato A4. En la figura 1A se ve cuántos módulos de este formato A4 caben en el formato A1, es decir, 4 módulos en el ancho y 2 módulos en la altura. Si vemos la figura número 2, se ve cómo se va plegando la lámina en su sentido vertical, quedando en la figura número 3 toda la lámina plegada y teniendo cuidado de que el rótulo siempre quede en el lado de adelante o frontal. La figura número 4 nos muestra el doblez en el sentido horizontal, que se corresponde con la altura o la dimensión de la altura del formato A4, quedando toda la lámina finalmente plegada como muestra la figura número 5 y, como siempre decimos, el rótulo en su parte frontal. Aquí mostramos un ejemplo de años anteriores donde nos entregan una lámina que excede el tamaño máximo de plegado y no cumple con la normativa. Por lo tanto, no vamos a aceptar de que ustedes se salgan de estas dimensiones máximas por tratarse de un caso de que está fuera de norma, pero además porque se torna inmanejable una lámina de un tamaño como el que se muestra en la foto. Para la elaboración de los detalles tecnológicos, le proporcionamos una pequeña lista de sugerencias que consiste en, primero, tienen que identificar el problema, es decir, tienen que saber lo que van a solucionar. Segundo, no empleen recetas, es decir, no apliquen directamente un detalle tecnológico similar que hayan encontrado en una página web, en un libro, en una revista de arquitectura, al problema que ustedes están por encarar y solucionar. Con los dos puntos anteriores pueden enfocarse en resolver el encuentro o nudo tecnológico problema. A la parte gráfica del detalle tecnológico le van a tener que agregar textos que no es otra cosa que las especificaciones técnicas de tipo de material, dimensiones, secciones, dosificaciones, tipo de terminación, etc. Y por último, a la parte gráfica del detalle, deberían aplicarle los grafismos correspondientes a los distintos materiales que están utilizando y mostrando en ese encuentro tecnológico. En esta imagen vemos un detalle típico y básico con el que ustedes se podrían encontrar, pero tiene todavía algunas falencias. La parte gráfica está bastante completa
pero las falencias las encontramos en las especificaciones técnicas de la parte escrita. Por ejemplo, aquí arriba vemos una especificación deficiente, acá lo mismo, otra especificación deficiente. Se nombra el elemento capa aisladora, revoque fino, revoque grueso, pero no se especifica el material, el espesor, la dosificación del mortero, etc. En este sector, la falencia que tiene es que está el dibujo solo y no hay ninguna cota de espesor y también faltan las especificaciones técnicas. Y finalmente, en este sector del dibujo también hay un elemento del detalle tecnológico que es la fundación, donde no tiene las cotas generales de su sección y ningún tipo de especificación del material, la dosificación del hormigón, etc. En esta otra imagen estamos mostrando también un encuentro, un detalle tecnológico con un encuentro en nudo, donde hay muchas mejoras respecto al gráfico anterior. Por ejemplo, aparecen las cotas, los espesores de algunos elementos. En lo que es el grafismo de los materiales también está con mucho más rigor técnico, pero las falencias que todavía mantienen es en las especificaciones técnicas escritas, bastante básicas, sin especificar materiales, espesores, dosificaciones, etc. Finalmente vamos a ver el recurso croquis, que es un dibujo a mano alzada de generación rápida, donde ustedes van a resolver un encuentro tecnológico y van a poder usar el croquis como un complemento dentro de sus láminas con el resto de los dibujos técnicos. A manera de ejemplo, les podemos decir que los croquis pueden ser realizados tanto en 2 o en 3 dimensiones, de manera monocromática o con la incorporación del color, pero siempre van a ver que el dibujo está complementado y acompañado con especificaciones técnicas profundas y completas, cotas, y con la incorporación del color también le agregamos grafismo, un poco de grafismo al dibujo en general. Los croquis los pueden utilizar indistintamente y como complemento, como ya les dije, en cualquiera de los trabajos prácticos de los diferentes nudos que van a resolver, como también en el informe de obra o inclusive en las evaluaciones parciales de esta materia.